Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast, en el que tenemos los ganadores y los perdedores del draft. Estoy grabando en sábado por la mañana, en un día en el que celebro que por fin he recuperado el control sobre mi micrófono. Estuvo ayer viernes especialmente sensible. No sé si estaría de resaca o qué le sucedía, pero me era imposible grabar un audio de calidad. Así que entre los retrasos míos y los retrasos de la electrónica, pues aquí estamos. En fin, están siendo unos días marcados, obviamente, por el draft y por sus consecuencias. Y sobre todo, por el mercado. Cada día información, rumores nuevos que van alimentando este mercado NBA que tanto nos gusta. Y fijaros que este año hemos vivido algo nuevo, algo distinto, porque el viernes, el día posterior a que terminase el draft de la NBA, ese día estuvo marcado por la segunda ronda del draft. Y debo decir, me gusta la idea de la NBA de dividir el evento en 2 días. Es algo obviamente que responde primero a generar más contenido, a ocupar más días, a tener a la gente más enganchada a tu competición y por tanto luego también nosotros podemos hacer más contenido. Pero, como digo, me parece un acierto de la liga. Lo que ocurre es que este año ha quedado un poco descafeinado. También, por supuesto, porque le das mayor valor a la segunda ronda del draft y dejas más tiempo a los equipos entre la primera y la segunda ronda para que realicen movimientos y hablen entre ellos. Es decir, no es solo por la parte de conseguir dinero, conseguir que la gente consuma más nuestra competición. No, es que también le da más margen a los equipos y hace que tenga un punto mayor de interés. Pero como digo, el hecho de que haya sido con este draft, tengo la sensación de que lo deja un poco en capa caída. Veníamos de un año muy grande, enorme, con la presencia de Víctor Wembanyama. Aún así, ya incluso sin el francés, se consideraba un draft potente donde teníamos buenos nombres y se notaba, se palpaba el interés, por supuesto. El factor diferencial era la presencia de Wemby, pero este año se ha notado menos hype, menos seguimiento con el draft. Nombres poco destacados y que muchos son desconocidos para el gran público, por no decir la gran mayoría. Luego poca actividad de traspasos. Hemos visto movimientos, pero es que llama la atención que en los días, si cogemos el par de días anteriores y el par de días posteriores al draft, al final resulta que los movimientos más interesantes han sido antes y después. Tanto el traspaso de Michael Bridges a los New York Knicks, como el traspaso de DeJounte Murray a los Pelicans. Y al final ha quedado un poco sepultado, o esa sensación me da a mí. Fijaros cómo está la cosa, que lo más destacado de la segunda ronda ha sido el pick 55. Aquí también hay que decir que tenemos la supuesta historia de Kyle Filipowski y de su pareja, pero vamos a esperar a seguir conociendo más detalles porque, desde luego, en cuanto a culebrón, no le tiene nada que envidiar a los guiones que parece que se escriben para la NBA. De hecho, de estar todo preparado, sería para que la liga contactase con la familia de Filipowski, si es que con ellos se puede hablar, claro. En fin, como os digo, el pick 55 ha sido lo más destacado de la segunda ronda, pero no por el número, sino por el nombre. Como curiosidad, he estado mirando los picks 55 de este siglo y la mayoría son auténticos desconocidos. Solo hay 3 que destacan por encima del resto. Cuando digo auténticos desconocidos, estoy seguro de que si vosotros vieseis las listas, conoceríais a prácticamente todos, pero esto es lo que hablamos siempre, ¿no? Ya no hablo ni siquiera para el gran público. Para un seguidor promedio de la NBA, yo tengo amigos, seguidores promedios de la NBA, que si les hablas de un suplente específico de un equipo, pues a lo mejor no le conocen. Pues oye, es normal, no todo el mundo tiene el mismo grado de friquismo. Yo estoy seguro que muchos sabríais quiénes son prácticamente casi todos los de la lista. Pero, obviamente, para la mayoría de gente que sigue la NBA, pues son desconocidos. Esto es, no recuerdo ahora el término, pero es como un iceberg, ¿no? Cuanto más profundizas en una materia, sea la que sea, lógicamente menos gente te vas a encontrar con ese grado de conocimiento. Por lo tanto,
La NBA la sigue mucha gente sin un grado de profundidad heavy. Luego, por supuesto, tenemos mucha gente que también lo hace con mucha pasión, pero no somos la mayoría. En fin, como digo, desde el año 2000, que luego digo que los episodios me quedan largos, pero es que me enrollo de narices. En fin, he estado mirando los picks 55 de todo el siglo y solo hay 3 que destacan por encima del resto. Y el último lo he metido porque todavía tenemos que ver en qué queda su carrera. En 2003, Luis Scola, que hoy en día, un internacional que se puede adaptar fácilmente a la liga, ojo, no por ejemplo con las dudas físicas que nos dejan Juan Núñez o Adai Mara, por hablar dos de los nuestros. No tengo ninguna duda de que un jugador como Luis Scola saldría sí o sí más arriba hoy en día y que sería impensable que un jugador así fuese pick 55 del draft. Me parece bastante claro. Luego en 2009, Patty Mills, otro internacional, y en el 2021, es cierto que podría haber metido a un jugador como Etuan Moore, que tuvo ahí algunos añitos decentes, pero he metido 2021 Aaron Wiggins, que bueno, al final hablamos de un jugador de 25 años, que ojo, tampoco es que juegue una barbaridad. El año que más ha jugado fue su primera temporada en Oklahoma, que el equipo estaba en reconstrucción, y en las últimas 3 temporadas promedia 18,9 minutos, casi 16 en los últimos playoffs. Entonces, lo habitual es que un pick 55 del draft, bueno, lo habitual no, lo muy habitual, lo que sucede en la gran mayoría de los casos, es que un pick 55 sea un temporero, que pase por varios equipos y que produzca muy poquito. O que directamente ni pase ni produzca, porque son contadas las ocasiones en las que realmente un pick 55 ayuda a cambiar las cosas. En este sentido, ¿qué me parece la elección de Bronny James por Los Ángeles Lakers en el pick 55? He leído que si nepotismo, que si una mala elección para los niños, etcétera, etcétera. Nepotismo, sin duda. Sin LeBron James detrás, no hubiese sido elegido. De hecho, Rick Paul le estaba diciendo al resto de equipos durante la segunda ronda, ojo, que no eligiesen a Bronny, que si le elegían se iba a marchar a jugar a Australia. ¿Coacción para evitar el pick o realidad? Yo creo que un poquito de ambas, porque Bronny realmente podría haber jugado en el extranjero. Es decir, si lo hubiese cogido otro equipo, podría haber jugado en el extranjero sin ningún tipo de problema el año que viene y continuar su desarrollo allí. O incluso siendo segunda ronda, una segunda ronda profunda. Imaginad si Boston lo hubiese elegido con el pick 54, bueno, pues firmas un contrato dual, tienes un año de contrato, te lo pasas en la G-League, porque en la NBA no vas a jugar, y luego ya firmas con Los Ángeles Lakers para coincidir el último año de la carrera de tu padre con él. ¿Qué ocurre? Que la jugada le ha salido muy bien. Mejor dicho, más que la jugada le ha salido muy bien, es la jugada le ha salido a LeBron, su entorno y Lakers. Porque ningún otro equipo veía valor real en retener a Bronny. Esa teoría de elegirle y retenerle como rehén, oye, pues mola, está divertida, te genera tu conversación, tus clips virales, pero no tiene fundamento. De hecho, cuenta Charania que varios equipos se plantearon la elección de Bronny, incluidos mis Phoenix Suns, que fueron la única franquicia junto a Los Ángeles Lakers que le hizo 2 workouts al hijo de LeBron James. Pero Phoenix y estas otras franquicias, que no conocemos cuáles son, consideraron que la atención mediática que iban a recibir y el ir en contra de los deseos de LeBron no merecía la pena. Porque claro, ya no es solo que si haces eso te vas a poner un poquito a LeBron en contra. Diréis, bueno, ¿y qué supone eso? Ya no lo digo tanto por la parte de LeBron y por toda la influencia que tiene, sino por la parte de Rick Paul, de Clutch Sports y la agencia. Lo mismo luego te puedes encontrar con problemas en negociaciones si vas contra los deseos del rey y de su gente. La realidad es que, pues como sucede en el mundo, aquí cada uno ha tirado hacia sus intereses y hacia lo que más le convenía. En el caso de Bronny, al final es un chaval que quiere hacer su carrera profesional. Obviamente, de nuevo, él sabe que sin su padre detrás, pues que esto no se hubiese dado. Lo sabe él, lo sabe LeBron y lo sabe todo el mundo. No es el primer caso de nepotismo, ni siquiera en la NBA,
ni será el último, pero sí que va a ser el más comentado seguramente en el mundo del deporte. Porque LeBron vende más que un ejecutivo que haya puesto a los hijos a trabajar con él. Y tenemos muchos casos, de verdad, hay muchísimos. En franquicias muy conocidas y nombres ya no nos tenemos que poner a rebuscar. No, nombres muy conocidos. Y aquí realmente, al ganar LeBron, ganan los Lakers. Como os decía, un pick 55 casi nunca te va a dar nada interesante. De verdad, revisad las listas. Es que muchos ni siquiera pasan por la liga, y si pasan es un par de años y se marchan al extranjero a buscar su carrera. Aquí, en este caso, este pick 55 te va a dar más ventas. Te va a dar una historia chulísima y única de padre, hijo y a un LeBron contento. Y si luego además consigues desarrollar a Bronny y sacar un decente jugador, perfecto. Y de todos modos, no invirtamos tanto tiempo en hablar de algo que sabíamos que muy probablemente iba a ocurrir y cuyos efectos tampoco son gran cosa, porque LeBron James hubiese seguido en los Lakers, incluso si no hubiesen elegido a Bronny James. Porque Bronny podría haber pasado un año y firmar con Los Ángeles Lakers, como os decía. De hecho, por mucho que sigamos hilando esto de no, es que Bronny James no se lo merece, el mensaje que le estamos mandando a los niños. Bueno, si hay algún mensaje es que el mundo funciona así. Y aquí hay una cosa muy clara, y el fondo de todo esto, que por mucho que LeBron sea su padre, la única manera que tiene Bronny James de hacer carrera en la NBA es crecer y demostrar como jugador de baloncesto. Eso, o que Bryce sea el bueno de los hermanos y que cuando llegue a la liga, Bronny pueda marcarse un Thanasis. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Volvemos a los editoriales, a los inicios largos y reflexivos. En este caso, además, es que con lo de Bronny estaba puesto en bandeja de plata, sin ningún tipo de duda. En fin, nos metemos de lleno en dinámica de draft y vamos a hacer un poquito, pues, como todos los años. En este draft es cierto que no hemos visto grandes intercambios, pero sí que hemos visto pequeños movimientos, detalles de los típicos que pasan inadvertidos, pero que importan. Por ejemplo, el traspaso de Bezenkov y Davion Mitchell a Toronto. De estos movimientos que obviamente al gran público y a la mayoría de gente, a mí incluidos, cuando me sale el tweet, lo primero que hago muchas veces es hasta quitarlo, pero que tienen su relevancia y que tienen su miga. Por ejemplo, en este caso, Sacramento lo ha hecho para quedarse por debajo del impuesto de lujo. Un equipo que, además, está muy interesado en ejecutar el traspaso de Kyle Kuzma. Pues hemos visto más de estos que de los gordos, ¿no? Esto es un poco, pues hombre, la miga siempre está en los traspasos gordos, en los interesantes, y no en estos pequeños detalles, pero para que se den los otros traspasos también tenemos que tener estos, ¿no? Los que ajustan las cuentas de los equipos. Como digo, os voy a dar mi lista de ganadores y perdedores. Es muy personal, podría haber metido alguna más, de hecho en el último momento añadí algunos nombres extra, pero bueno, vamos con ello que me enrollo una barbaridad. En fin, primer ganador, Minnesota Timberwolves, por haber hecho el traspaso de Rob Dillingham, pick 8 del draft. Debo decir que me ha sorprendido esto. Me ha sorprendido esto primero porque Minnesota es uno de los equipos que más limitado está en cuanto a activos, ¿de acuerdo? Me ha llamado la atención porque, joder, se han acabado metiendo en el top 10. Se han acabado metiendo en el pick 8, haciéndose con Rob Dillingham, uno de los jugadores más top de esta clase, considerado uno de los mejores anotadores y uno de los más explosivos. Y además encaja muy bien con lo que buscaba Minnesota. Evidentemente están, no es entre comillas corriendo un riesgo, pero están realizando su apuesta para ese base joven suplente que llegue por detrás de Mike Conley, que pueda aprender de él en el par de añitos que le quedan al base veterano. Pues es este rookie, Dillingham. Entiendo que esto significará la salida de Monte Morris, que les vino bien
para el tramo final de temporada y playoffs, sin tampoco dar algo muy espectacular. Sabemos que Morris es un jugador bastante sobrio y que ellos buscan un extra, porque realmente lo necesitan en el puesto de base y lo que están haciendo es una inversión. Oye, San Antonio, te damos un derecho de intercambio del año 2030 y nuestra primera ronda desprotegida del año 2031. Es decir, te damos el control sobre una ronda, ya decidirás si quieres cambiar o no la de 2030, y la de 2031 te la damos desprotegida a cambio de un pick bastante alto como es un pick 8. Aunque es cierto que no es de una clase muy potente, sí que es un jugador que es de los que más gusta. Bueno, San Antonio aquí está haciendo su particular apuesta de decir, vale, a Minnesota le gusta mucho Dillingham, a nosotros nos gustan los picks de futuro de Minnesota por lo que pueda pasar en la franquicia. Y luego es cierto que había mucha gente preguntándose, oye, ¿pero por qué hacen realmente esto? Estás cambiando un buen pick, una buena elección que además podía encajar en tu equipo, para traerte un swap y una primera ronda de dentro de un montón de años, de dentro de 7 años, no, son 7 años. ¿Por qué? ¿Qué motivo hay detrás? Bueno, realmente el motivo es que San Antonio lo que está haciendo es, digamos, retrasar sus activos, ¿no? Es decir, podrían haber metido el pick 8, pero dicen, nos ahorramos el salario, apostamos por otros jugadores. Ya tienes, por ejemplo, a Stephon Castle para ser el base titular del equipo la próxima temporada. Tienes a Trey Jones desde el banquillo, tienes a Devin Vassell en el escolta. Hay otras opciones que hemos visto en el 1 este año. Y lo que hacen es, digamos, mover esos activos, darse más margen para en el momento que quieran hacerse con una estrella, decir, vale, pues tenemos esa ronda de Minnesota de dentro de unos cuantos años para mover y no ese pick 8 del draft. Bueno, es la apuesta que ellos han hecho. Me gusta el movimiento ahora mismo para Minnesota y la apuesta que han realizado. Creo que ahora mismo ganan ellos más valor. Y obviamente esto es una apuesta de San Antonio a largo plazo. Bien, mi primer perdedor, Memphis Grizzlies, por haber usado el pick 9 del draft en Zach Edey. Sí, es cierto que en Memphis necesitaban un pivot, pero es que hay muchas dudas con Edey. Un jugador que, recordemos, a inicio de año era considerado para la segunda ronda del draft. Segunda ronda del draft hace tan solo unos meses. Sí que sabemos también, por ejemplo, que Memphis trató de subir en el draft. Trataron de escalar varias posiciones para llegar a los puestos de Donovan Clingan, que sí que parece una opción mucho más ideal a priori para poner junto a Jaren Jackson Jr. ¿Qué ocurre? Que el objetivo de Memphis era usar el pick en un pivot. Este es cierto que era un draft con bastante presencia de interiores en la primera ronda, algo a lo que no estamos tan acostumbrados en años anteriores, y al final, pues si tú puedes elegir a un pivot con el pick 9 del draft y tenerle varios años con ese contrato bajo, pues oye, es positivo también para tu situación salarial. Ahora, personalmente, Edey me deja muchas dudas de sus debilidades de cara a la NBA, como prácticamente a todo el mundo. Segundo perdedor, Dalton Nets, uno de los nombres de los últimos días. Un jugador que estaba proyectado al top 10 en casi todos los mocks y que ha terminado cayendo al puesto 17. Esto supondrá una pérdida aproximada de unos $15 millones en su contrato. Casi nada. Segundo ganador, Los Ángeles Lakers, por haber seleccionado con el pick 17 a Dalton Nets, un jugador que estaba proyectado para el top 10. Viene a ocupar necesidades claras de anotación y de tiro exterior. Los Lakers es un equipo que necesitan tirar más y tirar mejor de 3. Fijaros cuál es el punto. De hecho, es que Nets es considerado uno de los 2, 3 o incluso el mejor tirador de toda la clase. Y por lo visto J.J. Redick ya se puso a dibujar jugadas para él en cuanto vieron que le iban a elegir, porque no se esperaban que el jugador estuviese disponible para el pick 17. Decía Pelinka que en todas las listas que tenían ellos a nivel interno realizadas, en todas ellas, Dalton Nets, en todas, era unánime siempre en el top 10. Por lo tanto, evidentemente aquí los Lakers han conseguido valor y es una elección que va muy en la línea de lo que hablábamos el otro día de, oye, tú en la NBA de ahora, con el nuevo CBA, que están más limitados los movimientos, ¿cómo puedes encontrar jugadores? Pues apostando por un tío como Dalton Nets en el draft, te encuentras una joya que debería haber salido
más arriba, también un jugador más formado, que es de los que se espera que tenga impacto inmediato en una rotación y le puedes dar un papel desde el principio para formarle y trabajar con él. Sí que hay más dudas con la parte defensiva, que obviamente si no tienes eso, tus limitaciones vas a tener. Ahora, un alero con puntos y con tiro exterior y que puede poner la pelota en el suelo, le viene muy, pero que muy bien a los Lakers. Y también ganadores, por todo lo que hablábamos al inicio, de haber seleccionado a Bronny James. Tercer ganador, Portland Trail Blazers. Me ha gustado lo que ha hecho Portland Trail Blazers por hacer el traspaso de Deni Avdija. Soy fan de este jugador, incluso con el precio que han pagado de 2 primeras rondas, y por elegir a Donovan Clingan con el pick 7. La verdad, me gusta porque creo, primero, que tenían que mover a Malcolm Brogdon, segundo, que Avdija es uno de los aleros debajo del radar más top de toda la liga a nivel de producción, de lo completo que es, de lo inteligente que es un jugador muy de equipo. Y luego por el contrato que tiene. El contrato que tiene Avdija es una maravilla. No lo tengo ahora adelante, pero empieza la extensión y es uno de los mejores contratos de la liga para un alero de complemento. Y bueno, al final tanto Avdija como Clingan encajan muy bien por edad. Tienes ahí ya tu núcleo junto a Scoot Henderson, a Fernie Simmons, que a mí me gusta y me encaja, pero me puede generar más dudas por si mueven a alguien. No deberían tener prisa. Y Saedon Sharp. Entonces ahí, oye, pues ya tienes unos cuantos jugadores para ir armando tu núcleo. Tercer perdedor, DeAndre Ayton. Porque Portland apuesta por un pívot joven, muy destacado, tan solo un año después de hacerse con Ayton. Y una de las mayores virtudes de Clingan precisamente es la protección de aro, que es una de las mayores carencias de Ayton, que manda narices, en fin. Yo no les culpo a los Portland Trail Blazers por buscar otro pívot después del año de Ayton. Viéndome partidos de Portland, aparte de que obviamente es muy difícil rendir en un contexto así, y que Ayton, ojo, Ayton no es un jugador que vaya a ser referencia de tu equipo y a subirte el suelo de victorias, perdón. No, él lo que necesita es que haya veteranos y jugadores que encajen con él para sacar su rendimiento, entonces es ahí él cuando va a aportar, pero Ayton no es debería ser un jugador diferencial todas las noches y que haga mejor a tu equipo todas las noches, porque los skills los tiene, pero no tiene el liderazgo, no tiene la presencia, no tiene la consistencia, no tiene la dureza. Lo hemos visto en muchas ocasiones. En fin, traen un pívot nuevo, a poquito que le vaya bien a Clingan se va a comer, pero se va a comer a Ayton. Lo que pasa que, claro, Portland tampoco puede sentar a un pívot que tiene un salario tan grande y que ha sido uno de los principales retornos de Damian Lillard. Tienen que invertir en él. Sí que parece que está en el mercado Robert Williams, que tiene sentido viniendo de lesión y por el perfil que tiene. Es un jugador que encaja top en todo lo que necesitan varios contenders en el puesto de pívot, incluidos, por ejemplo, los Phoenix Suns, y que tiene un contrato muy, pero que muy interesante. Pero claro, se rompe cada 2x3. Ese es el gran problema del amigo Time Lord, que también os digo, en el caso de los Suns, por ejemplo, con lo que hay ahora no vas a ganar ni de coña, pero ni de coña, y lo único que se ha comentado es la adquisición, la renovación de Royce O'Neal. Luego en el draft, la elección de Dan me gusta. Se ha hablado también de Chris Dunn para el puesto de base, es decir, no las mejoras que Phoenix necesita, obviamente. Si me pusiese a tirar un tío como Time Lord, ni me lo pensaba. Luego, como os decía, que he añadido un poquito más, he añadido algún ganador y perdedor más. Estos son los que me apunté un poquito de la primera ronda y obviamente había que darle más chicha. Entonces dije, vale, más cosas que me han sorprendido, ¿de acuerdo? Desde un punto de vista de valor NBA. Ya sabéis que yo estaba haciendo un poquito mis deberes en las últimas semanas, pero no soy un experto de los jugadores de este draft. Pues mira, por ejemplo, me ha sorprendido mucho la elección de Milwaukee en el pick 32 y considero que Milwaukee es uno de los perdedores del draft por haber escogido a A.J. Johnson con el pick 23. Por lo que estaba viendo, este chavalín estaba proyectado como tope en las primeras elecciones de la segunda ronda, ¿de acuerdo? Le han elegido casi 10 posiciones por delante. Es un jugador que, por lo que he leído, deja muchas dudas viniendo de la Liga Australiana, donde ha tenido un impacto y un rendimiento bajos, que también genera dudas por su físico. En fin,
Típico perfil que le gusta a Milwaukee, de tío que a nivel físico todavía se tiene que hacer, pero que muestra potencial, que podría ofrecer un techo muy alto a largo plazo, pero que todavía no tiene mucho de realidad. Que me parece muy bien que apuestes por un perfil así, pero leñe, si quieres a un jugador que está proyectado más abajo, haz un trade down, acumulas activos y ya escoges al jugador. Como ganador, Utah por las elecciones de Isaiah Collier y de Filipowski, precisamente, dos jugadores que estaban proyectados más arriba y los Jazz les han podido sacar más abajo. Por lo tanto, oye, buenas noticias para ellos. Mi último ganador del draft, Juan Núñez, por terminar traspasado en San Antonio Spurs. Sin ninguna duda es uno de los mejores escenarios. Tenemos que ver todavía si la próxima temporada o no la va a jugar en Barcelona. Yo aquí no sé nada, si me entero de algo os iré contando. Y a mí la realidad es que por mucho que me gustaría verle en Texas, en San Antonio, con Popovich y con Wembanyama, la realidad es que no jugaría. Es lo que hablábamos antes. Stephen Castle, pick 4 del draft, apunta a base titular del equipo junto a Devin Vassell como el escolta. Y Trey Jones se va a comer el resto de minutos que haya en el puesto de base. Y si Castle tiene problemas como el 1 de los Spurs, Trey Jones regresará al puesto de base y Castle se pondrá al 2 o se pondrá en el banquillo. Es decir, ya solo con eso, y no entramos en los Malaki Braham y compañía, no hay margen para Juan Núñez. Pero obviamente es uno de los mejores destinos posibles para el base madrileño. Así que veremos qué sucede finalmente con él. Y perdedor, mi último perdedor, Atlanta Hawks, por llevarse el número 1 de este draft. Me diréis, oye, pero qué tontería es esta, si han ganado la lotería. Bueno, es que me preguntaban antes por Twitter qué creía que había ido mal del experimento Trae Young y de Junta Murray. Obviamente señalo mucho a la parte de Trae Young, de no aprender a jugar sin balón, no hemos visto en ningún momento un sistema ofensivo, pero hay una cosa de Atlanta y es que, por ejemplo, la defensa. ¿Por qué los Hawks son tan malos en defensa? Yo llevo años viendo un equipo que miro la plantilla y digo, ostras, es que tienen cositas, pero luego les ves jugar y horroroso. Han defendido en los últimos 3 años, yo creo que semanas contadas. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? Hemos visto imágenes lamentables en ese equipo, de transiciones defensivas inexistentes, de dejadez defensiva, pero luego tienen buenos especialistas atrás. ¿Qué sucede en ese equipo? Hemos visto, por ejemplo, una regresión brutal a nivel defensivo de Junta Murray, un tipo que venía de ser All Defense con San Antonio. En ataque ha progresado mucho, pero yo ya me voy creyendo, porque también han pasado diferentes entrenadores y de diferentes perfiles, que es algo inherente a Atlanta, inherente a los Hawks. Hay franquicias que tienen más suerte, más fortuna, y otras que menos. Otras más desdichadas. Mis Phoenix Suns, por ejemplo, no es una franquicia que históricamente ni haya tenido la suerte de su lado, ni haya tenido las victorias de su lado. En temporada regular sí, ¿de acuerdo? Pero no hablamos de una franquicia, digamos, conocida por sus triunfos en la NBA. Pues con Atlanta tengo un poco la sensación de que es un equipo que pierde hasta cuando gana. Esa es la sensación que tengo. Y creo que el ejemplo más claro es llevarse este número 1 del draft. Porque o le sale Risacher muy bien, o puede ser un problema tener esta elección. Es que les habría salido mejor incluso llevarse un pick 3 o 4, por ejemplo, y poder elegir, quién sabe, a un Reed Shepherd, si decides cargarte ese backcourt para poder ponerle de 2, y no pagar tanto. Porque claro, hablamos que es el pick número 1 de un draft muy poco prometedor, y Risacher, después de haber estado viéndole las últimas semanas y hablando con compañeros, pinta más a un muy buen role player que a estrella. Pero claro, el salario que le vas a pagar es de número 1 del draft. Se llame Víctor Wembanyama, Zachary Risacher o Pepe Domínguez. Me da absolutamente igual. ¿Qué ocurre? Que han tenido que traspasar a AJ Griffin, primera ronda del draft 2022, pick 16, a Houston por el pick 43 de este draft. Y el motivo no es deportivo, por mucho que Griffin
hubiese perdido minutos esta última temporada, ¿no? El motivo es evitar el impuesto de lujo con el salario de Risa Cher, como número 1 del draft. Sabemos también que se viene la reconstrucción en los Hawks. Solo Risa Cher y Jalen Johnson han sido marcados como intocables. Y veremos cuántos salen porque Atlanta es la ciudad de los eternos traspasados. Primero fue John Collins. Clint Capela, que lleva en el mercado también ni se sabe. Bogdan Bogdanovic. De Junta Murray, que ya por fin ha salido traspasado. Trae Young, ¿se quedará o no? Ahora que Murray ha salido. De Andre Hunter, también disponible con la llegada de Risa Cher. Pick 4 del draft. Como siempre, muchos equipos se quieren mover, por no decir todos, pero solo unos pocos conseguirán movimientos verdaderamente positivos. Hoy es sábado y eso en Dejas el Podcast significa que tenemos la sección de noticias atrasada, comenzando con el caso Paul George, que es uno de los más interesantes de este mercado. De hecho, es señalado como la pieza de dominó que hará caer al resto, u ojo, que puede paralizar el mercado. Básicamente, Paul George tiene 3 opciones. La primera de ellas, renovar con Los Ángeles Clippers. Los insiders siguen diciendo que es la opción predilecta. Y ojo, en ese caso, uno de los dos tiene que ceder sí o sí. No hay más tutía. Paul George quiere un contrato máximo de 4 años y los Clippers solo le ofrecen 3. Es decir, de continuar en Los Ángeles, tendrá que ceder una de las dos partes. Aquí se está hablando mucho y ya lo comentamos de si está siendo un juego, viendo quién tiene ventaja y quién se lleva la suya, o si verdaderamente hay opciones de que George abandone la franquicia. La segunda opción para el alero es hacer un opt-in, es decir, aceptar su opción de jugador y demandar el traspaso. Ahí Golden State Warriors, ojito con esto, porque los Warriors tienen muchas ganas de hacer algo grande, parecen los favoritos en ese hipotético traspaso, que yo no descartaría si hay un acuerdo para enviar a Paul George a los Warriors, que entre un tercer equipo en el traspaso para poder enviar salarios a otro equipo, ¿de acuerdo? También hay que ver con el nuevo CBA exactamente cómo queda esto, porque si estás en el segundo apron sabemos que no puedes juntar salarios. En fin, es una historia importante. Y la tercera opción, que rechace su opción de jugador, que salga al mercado y firme el máximo con Philadelphia 76ers, o que firme un máximo con Orlando Magic. No hay más opciones. Esas son las 3 vías que tiene Paul George. ¿Qué ocurre? Un dato importante es que los Warriors han echado atrás de nuevo la fecha tope para decidir qué hacen con el contrato de Chris Paul. Chris Paul tiene contrato no garantizado para la próxima temporada, son 30 millones y es una ficha salarial muy interesante que mover y aprovechar para reforzar tu equipo. Ya lo sabemos bien, pues los Warriors y Paul llevan atrasando la fecha de tomar la decisión, ya toda la semana, La han atrasado, creo que ha sido ya como la tercera vez que la retrasan y ya no van a tener más margen. Tienen hasta este domingo. De hecho, es posible incluso que cuando escuchéis esto nos encontremos con alguna sorpresita. Recordemos también que los Warriors en febrero llamaron a los Lakers preguntando por el traspaso de LeBron James. Y ahí sabemos que el propietario Joe Lacob estaba metido de lleno en las conversaciones. Sí, fue Draymond Green quien le convenció, pero Lacob quiere dar un golpe en la mesa. Y ahí parece que los Warriors están más dispuestos a soltarle contratazo a Paul George que renovar a Klay Thompson, que la verdad parece más lejos de volver que nunca. Y de hecho, ahí lo que podemos comentar, porque lo añadía Mark Stein entre el viernes por la noche y el sábado por la mañana, es que están interesados los Dallas Mavericks en Klay Thompson. Bueno, que hay interés mutuo, además decía un fuerte interés de ambas partes por encontrarse, pero no sé cómo lo van a cuadrar y podemos comentarlo un poquito ahora aprovechando el traspaso de Tim Hardaway Jr. Día de enhorabuena y de felicidad para los aficionados de Dallas Mavericks y hay que decirlo, otro pedazo de movimiento de Nico Harrison, general manager de la franquicia, que lleva unos 12-16 meses brillante al frente de las operaciones de Dallas Mavericks.
Fijaros, porque este me parece de los mejores acuerdos que ha hecho Dallas en los últimos tiempos. 3 segundas rondas sirven para quitarse el contrato de Tim Hardaway Jr. y más, porque no solo han hecho eso. Por ejemplo, lo que les envía Detroit, porque Hardaway Jr. se va con el único año de contrato que le queda a los Pistons. Se hacen los Dallas Mavericks con Quentin Grimes, de acuerdo, un jugador que viene con solo un año de contrato, con 4,3 millones, que bien podría ser un temporero y tener un rol incluso muy secundario y no jugar, o seguir si vemos que el encaje es positivo y que realmente Dallas quiere invertir en la renovación de este jugador. Hace un par de temporadas sí que le vimos aportar en la rotación de los New York Knicks como 3&D. Esta última temporada perdió su papel. Bien, esto es interesante, es decir, cambiar a Tim Hardaway Jr. por un jugador que te va a dar defensa y tiro de 3 en parado, sin ser tampoco el mejor tirador ni el mejor defensor del mundo, pero ojo, una pieza interesante de la rotación, eso ya es positivo. Te quitas la influencia de Hardaway Jr., que yo no sé si estaba siendo positiva en los últimos tiempos, y sobre todo, al mover el contrato de Hardaway Jr. y recibir uno pequeñito de 4,3 millones, los Dallas Mavericks liberan la excepción de nivel medio de 12,9 millones y pretenden usar una parte en la renovación de Derrick Jones Jr. Le van a ofrecer esa renovación, ¿de acuerdo? No es que esté ya acordada la extensión por ambas partes. De verdad, 3 segundas rondas por todo esto me parece hasta poco. Fijaros que unas horas antes Denver también mandó 3 segundas rondas a Charlotte Hornets por quitarse a Reggie Jackson, que tiene un salario de 5 millones y sinceramente me parece mejor jugador ahora mismo que Tim Hardaway Jr. Y ojo, los Nuggets sin recibir a un Quentin Grimes de turno. Bueno, lo que os comentaba de Klay Thompson, Mark Stein dice que hay interés entre ambas partes y Mark Stein es uno de las fuentes más fiables. Claro, la pregunta es, si le vas a ofrecer una parte de la excepción de nivel medio a Derrick Jones Jr., una parte de esos 12,9 millones, que me parece lógico, Klay Thompson no te va a aceptar otra parte de esos 12,9 millones. La única opción viable que puede existir es algún tipo de traspaso de acuerdo, que de nuevo con el CBA actual no sé cómo lo podrían realizar, algún tipo de acuerdo, porque creo que lo que no sería viable es un traspaso, luego lo mismo sucede así, me la envaino, pero creo que lo que no es viable es un traspaso a 3 bandas, y aparte que no le veo mucho sentido, entre Clippers, Warriors y Mavericks, en el que Klay Thompson se va a Dallas, Paul George se va a los Warriors y activos se van a los Clippers, pero claro, los Clippers van a querer activos competitivos que les puede enviar Dallas. Maxi Kleber, Josh Green, alguna ronda. Eso no tiene nada de competitivo, por lo tanto, entiendo que se tiene que dar de alguna otra forma. Y ojo, no me parece para nada sencillo que Klay Thompson termine en Dallas Mavericks, sobre todo si tiene importantes expectativas económicas. La pérdida de Kentavious Caldwell-Pope. En Denver se considera casi hecha la salida de KCP. Hasta Calvin Booth, general manager de la franquicia, ha dicho que quiere que vuelva, pero que si se marcha, que Christian Braun está listo para ser titular. Me parece genial el invertir en tus rookies, pero si ya esta pasada temporada te has quedado corto de rotación, te han faltado jugadores, ¿vas a permitir otra pérdida sin añadir nada? Porque ya se marchó Bruce Brown y fue un golpe muy duro porque no pudiste reemplazarle. De hecho, en teoría, Christian Braun iba a crecer como jugador de banquillo y lo que te has encontrado es con más minutos de Reggie Jackson y de Christian Braun. De cara a la siguiente temporada, seguro que Julian Strawther, que me parece casi el joven más interesante que tiene Denver Nuggets a día de hoy, seguro que va a ganar minutos. Y luego en el draft han elegido un pivot, uno de los más interesantes, como es Daron Holmes, que debe ser ese center suplente de Nikola Jokic. Pero claro, el plan es que esta última temporada lo iba a ser Zeke Nagy y no ha podido serlo. Entonces, me parece muy bien el apostar por los rookies, pero Denver necesita realidades. Y al igual que KCP trajo equilibrio cuando llegó a Denver, quitaría equilibrio a los Nuggets si se marcha, para dárselo a los Sixers si se va finalmente para allá, como todas las indicaciones nos dicen.
Es que KCP al final es típico jugador al que se echa más en falta cuando no está que el notar su presencia. Cuando sí está, sobre todo cuando está rodeado de figuras, ¿no? De referencias, de estrellas, porque al final él sí que es un jugador de muchos minutos, te puede realizar bastantes lanzamientos en un partido, aunque no es lo habitual, pero él sí que tiene un rol de complemento. Se ha hablado de varios equipos interesados, entre ellos San Antonio, por ejemplo, pero Sixers y Orlando parecen los principales, que por cierto han publicado en The Athletic que Denver negoció con los Clippers el sing and trade de Paul George porque buscan su propio golpe de efecto. La conversación quedó paralizada por los picks. Denver dicen que es uno de los equipos de toda la NBA que más valora sus propias rondas y ojo porque era un acuerdo en el que iba a entrar Michael Porter Jr. La pregunta es, ¿qué puede hacer Denver en este mercado? Sobre todo si pierden a KCP. Bueno, han movido el contrato de Reggie Jackson y de verdad, más les vale tener algún as guardado en la manga. Nikola Jokic cumple 30, creo que es el próximo febrero. La renovación de Jamal Murray está cerrada, pero necesitas contar con más jugadores alrededor y hemos visto cómo ya les pasó factura esta última temporada. Y terminamos con el traspaso de DeJounte Murray a los Pelicans. ¿Qué han dado desde New Orleans para hacerse con el base All-Star? Pues mirar, han enviado 2 primeras rondas a Larry Nance Jr., Dyson Daniels y E.J. Liddell, este último como relleno salarial. Las rondas, la primera de Lakers de 2025, que veremos en función de cómo terminen los Lakers, puede ser una ronda muy interesante en un draft que ya se considera uno de los de mayor talento de los próximos años. Y luego la menos favorable, la primera ronda menos favorable, es decir, la peor vaya, entre la primera de Pelicans y la primera de Bucks de 2027. El traspaso me gusta mucho para New Orleans, de verdad, me gusta muchísimo. Es un manejador top que necesitaban como el comer, pero como el comer. Es un contrato maravilloso el que tiene Murray para la NBA actual. Y luego es un jugador que, como decía antes, ha mostrado mucho progreso ofensivo en los años de Atlanta y que yo creo que aquí en New Orleans sí que le vamos a ver recuperar su nivel defensivo junto a Herb Jones y compañía. Probablemente no sé si al mismo nivel de All Defense en San Antonio, porque su rol ofensivo ha cambiado mucho, pero obviamente tiene que intentar acercarse lo máximo posible. Como digo, un contrato muy top el de DeJounte Murray para los tiempos actuales, porque con el nuevo CBA y los contratos loquísimos que vamos a ver, fijaros cuál es el salario de Murray, un jugador que está atado para las próximas temporadas y que viene a ocupar huecos muy significativos y muy carentes que tienen los New Orleans Pelicans. Leía que no habían ganado ni uno de los partidos que han disputado en el clutch ajustados esta temporada. No puede ser, y ahí está recibiendo precisamente a uno de los mejores jugadores en el clutch de toda la liga, como es DeJounte Murray. Pues bien, Murray está atado hasta 2028, es cierto que esa última temporada con opción de jugador, y las próximas 3 temporadas son por 28,3 millones, 30,3 millones y 32,3 millones. Tener un All-Star a este precio hoy en día en la NBA es algo muy top. Ha mejorado con el tiro de 3, que era su gran laguna en San Antonio, y como digo, vendrá a aliviar parte de la carga generadora que tiene sobre todo Zion Williamson y a dar otra opción de mucha fiabilidad. ¿Qué ocurre? Que si uno dice, vale, ¿cuál es el siguiente paso para los Pelicans? Se habla sobre todo, obviamente, de mover a Brandon Ingram, pero es que el que sobra ahí es CJ McCollum. Por contrato y por juego y por todo. Es decir, ahí lo que les vendría bien es empezar directamente con Trey Murphy, empezar directamente con Herb Jones y mover a CJ McCollum si pueden. Es decir, que tu perímetro sean DeJounte Murray, Herb Jones y Trey Murphy. Zion Williamson al 4 y el 5 que te traigas en este mercado. A mí eso me parece una fórmula maravillosa para ellos. Que por cierto, hablando de Brandon Ingram, que todavía tenemos que ver dónde termina, Cleveland, que es uno de los potenciales destinos, se tiene que hacer con un alero más en este mercado, y me refiero a un buen alero. Y ahí veremos si termina siendo un Brandon Ingram o más bien un Dorian Finney-Smith. ¿Qué ocurre? Por el lado de Atlanta, que ha habido mucha gente que ha criticado el acuerdo,
Y lo entiendo porque se ve como un acuerdo muy endeble. Hace unos días has visto 5 primeras rondas por Michael Bridges y ahora son solo 2 y jugadores, Larry Nance, que tiene un contrato feo y ya no es lo que era por DeJounte Murray. ¡Qué traspaso más malo! Bueno, las rondas, evidentemente la de 2027, la menos favorable, no va a ser una buena ronda. Eso o no debería ser una buena ronda entre Milwaukee y New Orleans. La ronda de Lakers, veremos, pero puede ser un nivel medio tranquilamente. Y luego sí que es interesante la adquisición de Dyson Daniels, un jugador que yo entiendo mucha gente no tiene manejado, pero Dyson Daniels era uno de los jugadores que yo esperaba los Pelicans invirtiesen bastantes más minutos en él la próxima temporada. También es cierto que con Herb Jones, Trey Murphy, Hawkins, porque tienen muchos jugadores, pues oye, tiene sentido que puedas mover a uno de ellos. Pero lo dicho, Dyson Daniels, una muy buena incorporación para Atlanta y un tipo que debe tener muchos minutos la próxima temporada. No me termina de cerrar el traspaso para Atlanta. Sí me parece mejor que algunos que hablábamos de Lakers en febrero metiendo a D'Angelo Russell por el medio. Ahí también en función del valor que le vieses a las rondas de Lakers. Pero el problema de Atlanta es que no se pueden entregar al tanking. Es decir, no pueden hacer lo de Brooklyn, porque Brooklyn lo que hizo... Es decir, es que además el caso es buenísimo. Brooklyn no podía tanquear porque sus picks los tenía Houston. ¿Qué hicieron cuando mueven a Michael Bridges? Recuperar sus propios picks del draft. Que fue un movimiento, una jugada maravillosa. Fantástico, lo has hecho muy bien. Puedes tanquear 2025-2026. 2027 no, porque esa primera ronda vuelve a ser de Houston Rockets. Pero 2025 y 2026, Cooper Flagg, tienes margen para el tanqueo. A Atlanta le pasa lo mismo. Atlanta, cuando se hace con DeJounte Murray, entrega una primera ronda del 2023 de Milwaukee, si no me equivoco, y luego propias suyas, la primera de 2025, la primera de 2027 y el derecho a intercambiar la primera ronda de 2026. Es decir, San Antonio tiene el control sobre las 3 próximas primeras rondas de Atlanta. No pueden entregarse al tanking. Ese es el problema que tienen. Deben seguir siendo competitivos. Yo entiendo que se van a quedar a Trae Young. Entiendo yo, habiendo dado salida de DeJounte Murray. Veremos qué hacen. En fin, vamos a hacer el próximo episodio, el martes, ¿de acuerdo? También para darle un poquito más de espacio a este episodio y porque la agencia libre arranca el domingo por la noche a las 12, ¿de acuerdo? Ya iremos viendo un ratito antes cómo van filtrando contratos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El lunes haré una reacción con Rabinal para NBA House, el podcast de Gigantes, así que podréis escuchar eso ese día para ir calentando motores. Y lo que haré yo será aprovechar el lunes para preparar bien un episodio sobre el inicio de la agencia libre y dejarlo bien programado, que estamos perdiendo las buenas costumbres, para el martes, ¿de acuerdo? Y el martes poder hablar juntos un poquito de la agencia libre. También os contaré ahí cositas y terminaremos la temporada el viernes que viene, ¿de acuerdo? Con el último preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Ya os dejaré el martes tranquilamente cuando tengamos el siguiente episodio, dejaré el enlace para que vayáis metiendo ahí todas vuestras preguntas. En fin, a disfrutar del fin de semana, a disfrutar de la agencia libre que además, ojito, nos coincide el domingo que tenemos octavos de final de la selección española en el europeo. Yo no soy un gran seguidor del fútbol, pero estos eventos la verdad que a mí me gustan verlos y si puede ser rodeado de amigos, mejor. Y según termine el partido, a casa a pillar el inicio de la agencia libre. Es decir, maravilloso por todas partes. Lo dicho, a disfrutar del finde y nos vemos por aquí el martes en el próximo episodio de The Hustle Podcast.